Hola hermanos, hoy estaremos estudiando lección 129. Se llama Afectos y Emociones. Si quiere verlo en su librito, ahí está en página 184. Y empezamos con unos versículos de Eclesiastés 3 que dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Estamos tratando con las emociones. Entonces, es un tema en cristianismo que de hecho ha sido muy torcido, muy tratado de mal manera. Y es importante que tocamos ese tema para que aprendamos cómo manejar nuestras emociones mejor. Entonces, quiero iniciar esta lección con una pausa reflexiva. Me gustaría que tomamos unos momentos, primeramente, a reflexionarnos en qué tanto nos afecta las emociones. Así, centramos en las siguientes preguntas y que escriben en su diario, una hoja o algo así, lo que Dios te revele. Primero, tienes que experimentar las emociones más positivas o las negativas de la vida. ¿Cuáles emociones parecen ser una característica constante en tu vida? ¿Y alguna vez te sientes como tus emociones son descontroladas? Así pueden pausar este video aquí con esas preguntas como referencia y escribir y luego puede reproducir de nuevo. Bueno, espero que Dios ha revelado mucho a ustedes en ese sentido y así vamos a seguir adelante. Como mencioné en una lección anterior, las emociones son importantes para la formación espiritual. La religión nos invita a ignorar o librarnos de las emociones, porque hemos visto mucha evidencia que las emociones nos hacen pecar. Pero les pregunto, ¿qué tal si nuestras emociones fueran bajo el control del Espíritu Santo? Siempre hablamos de dominio propio. Podemos ver que por medio de la Biblia, Dios mismo expresa emociones y como que nosotros somos hechos en su imagen, también Él nos creó con emociones. Así es, el pecado que nos hace pecar, no las emociones mismas. Incluso leemos en la Biblia que dice que no pecan en su enojo. O sea que pueden experimentar el enojo sin pecar. Y vemos muchas veces que Dios también se enojaba, Jesús mismo enojaba, pero si no pecaron, pero estaban enojados, ¿cómo podemos decir que las emociones son malos? Más que todo es que cuando las emociones son descontroladas es cuando nos hace pecar. Entonces, es la falta de dominio propio que nos descontrola, no las emociones mismas. Y de hecho, hay muchas palabras a describir o explicar qué quiere decir emociones y afectos. Tenemos como los sentimientos, emociones, sensaciones, afecto, tenemos humor, temperamento, valores, mentalidad, perspectiva. Hay muchas palabras y aún más. Entonces, al intentar a ir lo más profundo posible en solo una lección de qué es una emoción, no sería suficiente. Hay libros y libros hablando de las emociones, cómo nos afecta, qué nos da las emociones, cuáles son, todo eso. Entonces, eso solo es el principio de intentar entender bien claro cuáles son las emociones y los afectos. Pero por, por nuestro reto aquí para entenderles mejor, sería bueno que definimos qué quiere decir una emoción o un afecto, ¿verdad? Para que a lo menos estamos en la misma página y sabemos qué estamos tratando, de qué estamos hablando, ¿verdad? Así vamos a definirles como lo siguiente. Los afectos
son las tendencias profundas y constantes de la vida emocional. Y luego las emociones son las manifestaciones superficiales de nuestro ser. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Em, si podríamos usar una imagen para entenderla mejor, podemos imaginar un mar. Los afectos son los corrientes bajo de la superficie. Normalmente no se pueden verles, pero sí se pueden sentirles. Son más poderosos que las olas y son los cuales controlan el movimiento del agua. O sea, los afectos son las cosas más profundas, más pegados ahí en nuestro corazón, que nos dirija, que nos maneja, que afecta todo área de nuestra vida. Luego las emociones son como las olas. Siempre están cambiando, están controlados por las influencias fuera del mar o las circunstancias donde estamos. Si pensamos en el viento o las barcas, que cuando viene tormentas, si alguien está nadando, las olas están afectado por todo ese movimiento, pero el corriente abajo siempre se queda igual, ¿verdad? Entonces así podemos comprobar la diferencia entre los afectos y las emociones. Un ejemplo entre los dos es la diferencia entre el enojo y el rencor. Puedes experimentar el enojo ahorita, porque alguien te dijo algo malo, algo ofensivo, quizá tus hijos no te están haciendo caso, y ahí se enoja uno, ¿verdad? Se molesta. Pero en como media hora podría ser como riéndose de algo chistoso, incluso de la misma persona, ¿verdad? Si alguien te ofenda por decir algo y te molesta y ahí te sientas em, enojado o molesto, pero luego dicen un chiste que es muy chistoso, luego estás riéndose, ¿va? Pero si usted está guardando rencor, ese controla todo de tu actitud, cómo interactúas con los demás, aunque quizá este rencor no es contra la persona con quien estás interactuando. O sea que si estás guardando rencor contra alguien en el trabajo, por ejemplo, cuando llegues a la casa, lleves mal humor contra tus hijos, contra tu esposo o esposa, contra el pastor, cuando llegues a la iglesia, no te sientes bien, todo eso, eso sería un afecto. Y los afectos afectan también qué tanto experimentas las emociones. O sea, el corriente del mar también puede influir las olas que están en la superficie. A veces las olas son como síntomas del corriente abajo. A veces no, a veces sí. Pues entonces, si está llevando rencor como un afecto en tu vida, va a manifestar más emociones como el enojo, irritabilidad, resentimiento y cosas así. Entonces, los afectos, como dije antes, manejan más cómo estamos en la vida que las emociones. ¿Verdad? Los afectos, bueno, las emociones son no tanto permanentes o no duran mucho y los afectos sí. Pero recuerden de que los afectos siempre se pueden ser cambiados. Entonces hay esperanza en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar unos momentos más al examinarnos ahora pensando en cuáles son los afectos y emociones. Y vamos a ver cuáles son mis afectos y qué observen los demás sobre mi carácter. Y esto nos va a ver qué está afectándonos más profundamente en el corazón. Así pueden pausar este video otra vez y escribir lo que viene a mente. Y cuando ya están listos, pueden seguir el video. Bueno, ahora, antes de seguir,
es importante que reconocemos dos enseñanzas desde el contexto evangélico que nos enseñaron a tratar mal nuestras emociones. O sea que hemos crecido con un base, em, como dije antes, que, bueno, al tener miedo, no confiar, a resistir las emociones. Aunque Dios nos ha creado a tener estas emociones, no hemos manejado bien cómo tratamos las emociones. Así quiero mostrarles las dos lecciones que hemos recibido en cómo tratar con las emociones para que les reconocemos y podemos intentar a cambiar nuestra forma de pensar sobre las emociones nuestras. La primera es que debemos reprimir las emociones. Nos han instruido a separarnos de las emociones y solo evaluarles o juzgarles como malo o bueno, tratarlas de forma intelectual y así intentar a controlarles. Pues no sé en el caso de ustedes, pero yo sé en mío, yo no puedo controlar mis propias emociones. Yo, yo puedo pedir perdón por ellos, yo puedo intentar explicar la razón por la cual reaccioné así, pero las reacciones mismas no he podido cambiar porque no he puesto a ellos bajo el control del Espíritu Santo. Sabemos de que cuando tenemos más control del Espíritu Santo en nuestra propia vida, eh, reaccionamos de una manera diferente, reaccionamos de manera justo, santo, de la manera que Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero eso no es algo que podemos hacer por seguir las reglas, sino con una relación íntima con Dios mismo. Lo siguiente es, nos han enseñado cómo interpretar las emociones como pensamientos. Hemos intentado entender las emociones de una forma incorrecta. No sé si ustedes recuerden la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho del cerebro, pero las emociones son cosas que sentimos, no lo que pensamos. Podemos analizar si las emociones, de dónde viene y todo eso, pero estamos tratando las emociones de una forma que realmente no tiene sentido, porque las emociones son diferentes que los pensamientos. Y es por eso que hemos equivocado en cómo manejar correctamente las emociones. Y es por eso nos causan problemas. No es porque tenemos las emociones, sino no hemos aprendido bien cómo manejarlas. Y por eso nos hace decir que los sentimientos están malos y que no debemos sentirnos así o que por la emoción que nos sentimos estamos pecando. Pero en vez de juzgar las emociones como bueno y malo, bueno, todas las emociones pueden ser clasificadas como bueno y malo, pero realmente es qué hacemos con las emociones, no las emociones mismas. Debemos preguntar, ¿por qué estoy experimentando esta emoción? ¿Qué debería hacer con esas emociones? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme en esta situación? Para llevarlo un poco más allá, nosotros debemos reconocer que la relación que tenemos con Dios está más dirigido por nuestros afectos y emociones que el entendimiento de las Escrituras. Pero hemos hecho falta mucho de esta relación por enfocarnos tanto en el entendimiento de quién es Dios en vez de intentar experimentar toda la vida con Dios en ellos. ¿Cómo podríamos experimentar el gozo del Señor, o la tristeza del Padre Celestial, o la ira de un Dios justo, o la alegría de la salvación si nosotros estamos reprimiendo las emociones? Eso no es posible. Imagínese, bueno, cada uno de nosotros tenemos relaciones, aunque sea con una pareja, con hijos, con amigos, con padres, como sea. Imagínese la calidad de esta relación si no expresaron las emociones, si no había ninguna emoción entre ustedes. ¿Sería eficaz esta relación?
y vería el poder que tiene, y vería la pasión que tiene, no es algo posible, porque las relaciones requieren las emociones igual a nuestra relación con Dios. Y por eso, antes yo dije de que para conocer a Dios tenemos que conocer a nosotros mismos, porque al reconocer nuestras emociones y por qué estamos sintiendo y qué estamos sintiendo, así podemos acercarnos más a Dios por medio de entender mejor nuestras emociones, los sentimientos. Bueno, quiero contarles un poco de mi propia historia con enojo. Yo sufrí mucho eh, con el enojo. Yo tenía muchos problemas con enojo porque yo usé el enojo eh, como la manera de controlar relaciones, la gente, para que mantengan cerca a mí o que mantengan muy lejano de mí, ¿verdad? Y yo me sentí como mucho poder en estar enojo y era como un drogadicto, pero no estaba como usando químicas y poniendo en mi cuerpo, sino estaba produciendo estas químicas de mi propio cuerpo y hay mucho más de ciencia ahí, pero mi punto es, al intentar controlar mi enojo o tratar con mi enojo, yo empecé a orar a Dios, a quitar ese enojo que tengo, esa pasión que tengo. Y un día mientras estaba orando sobre eso, Él me mostró, me dijo de que si Él me creó con esta emoción, ¿por qué quería yo que lo quita? La verdad es de que mi pasión, mi celo, mi ira, como quiero explicarlo, era una emoción que Dios me ha dado, pero era torcida por el pecado. No solo el pecado que yo hice, sino el pecado que otros hicieron hacia mí. Y así al entender más que me hicieron y cómo me afectó, o sea, mis afectos, los corrientes en mi corazón, yo podía adivinar, mire, eso me está afectando y por eso estoy actuando así. Entonces, como dije antes, yo, yo empecé a preguntar, ¿por qué estoy experimentando esta emoción como en reacción de qué tal cosa, ¿verdad? ¿Y qué debería hacer con esas emociones? ¿Y qué es lo que Dios me está mostrando por medio de toda esa experiencia? Todo eso me ayudó a ver de que Dios ha puesto en mí un celo de Él en vez de una ira contra la gente, ¿verdad? Entonces, mi problema por el pecado en mi vida y que me estaba haciendo pecar era que otros me hicieron daño y mi reacción para protegerme era para reaccionar con ira, más enojo contra de los demás para que yo pueda controlarles. Entonces, si alguien me hace daño, es muy fácil a mí enojarme para atacarles, ¿verdad? Y para que yo me siento más protegido, más fuerte que ellos. Pero si mi confianza no es en mi propia defensa, sino que Dios es mi escudo, entonces no tengo que hacerlo. Eso tiene sentido. Entonces, eso es una manera, como un ejemplo en cómo podemos entender nuestras reacciones y usar nuestros afectos al investigar por qué me siento así y a presentarlo a Dios para que me sana en esas áreas y así pongo mis emociones y mis afectos bajo el control del Espíritu Santo. Ahora,
Al entender qué tan mal hemos manejado las emociones, ¿qué haremos para cambiarlo? Primero, al sentir una emoción o reconocer un afecto, como les estaba explicando en ese ejemplo, debemos preguntar a Dios qué debemos hacer con ello. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Por qué lo estoy experimentándolo? ¿Cuál es la raíz de esa emoción? Y pregunta si es algo justo o es algo injusto. ¿Y cómo puede afectarme esta emoción? ¿Cómo puede hacerme pecar? Así podemos ver la diferencia entre las emociones buenas que Dios nos permite experimentar y las cosas torcidas en nuestro corazón o dañadas que tenemos que tratar, ¿verdad? Tenemos que sanar con la ayuda de Dios. El siguiente es que leemos los salmos. Usamos la lección divina que hemos aprendido como a digerir bien las escrituras. Los salmos son llenos de emociones, ¿verdad? Y así podemos ver los autores de los salmos en cómo manejan justamente, a veces no justamente, pero la mayoría, cómo manejan justamente sus emociones, cómo expresan sus emociones con Dios para tener esas conversaciones con Él, ¿verdad? Aunque parecen solo como poemas bellos de tiempo antiguo, eh, muestran cómo abrazar las emociones y atraernos más cercano a Dios, simplemente por expresarle y ser vulnerables desde el corazón de nosotros con Dios. Bueno, y la tercera cosa es el usar bien tu diario. Ya hicimos dos pausas reflexivas en esta lección para reflexionarnos un poco sobre nuestras emociones. Pero sí les voy a dar un ejemplo más, un ejercicio que quizá van a apoyarles. Y no es solo para manejar bien el enojo, solo que como les expliqué, eso es mi emoción mayor que está torcido, ¿verdad? Entonces yo tenía que aprender mucho sobre esta emoción. Pero mire, em, hace años yo empecé a hacer una práctica de cuando me enojé con mi esposa, sabiendo de que al hablar con ella desde esta emoción le va a hacer daño y no va a hacer nada bien por nuestra relación. Entonces, en vez de decirlo todo a ella, yo me puse a escribir todo lo que estaba sintiendo, todo lo que quería decirle a ella, ¿verdad? Y por un parte, eso me ayudó bastante a sacar toda la emoción cruda de mi corazón. Porque sabemos de que cuando nos sentimos mal o tristeza o desesperado o algo así, em, ahí lo hace como círculos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿ah? Y se hace más fuerte y más fuerte hasta que no podemos aguantarlo, ¿verdad? Em, pero al escribirlo, me ayudó a sacar todo eso y ponerlo ahí en la hoja, ¿verdad? Luego, después de sentirme más calma, bueno, tener todo en mi corazón, yo podía orar a Dios a ayudarme, contando lo que sentía, sabiendo de que era el resultado de mi enojo, de mi emoción torcido, y no era algo justo. Luego yo podía revisar todo lo que yo escribí. Yo no tenía que darle a ella como una carta de enojo o algo así, sino yo podía leerlo con ojos diferentes, tienes de toda esa emoción que tenía. Y al leerlo todo, había unos asuntos que eran la verdad. Y esos yo podía sacar y decir, bueno, yo necesito hablar con esto con mi esposa, porque lo que él me hizo me afectó de esas maneras, ¿verdad? Que eso me molestó porque tal y tal cosa. Y normalmente son cosas de mi pasado, que cuando ella me hizo algo, era como un recordatorio de algo
pasó en mi pasado, sabiendo de que ella me ama, no quiere dañarme, pero me sentí dañado porque por tal y tal razón todavía me afectó y yo no recibí ya sanidad en esa parte de mi vida. Entonces, así yo puedo adivinar y trabajar con mi esposa para intentar tratar con esa herida que tengo yo, ¿verdad? Porque a veces las heridas no podemos solucionar ni sanar solos, ¿verdad? Necesitamos ayuda de otro. Y qué mejor persona que la pareja, ¿verdad? Bueno, em, entonces al revisar todo yo podía ver cosas que era la verdad que necesito hablar con ella, ahora con calma, con una perspectiva más objetiva en vez de con toda esa emoción, ¿verdad? Pero también yo puedo adivinar a ver lo que me está afectando. Y no era realmente lo que hizo ella, sino eran mis afectos que estaban causando mis emociones a levantar así y sentir así. Entonces, así yo podía recibir sanidad de eso porque yo podía orar a Dios sobre eso o tratar con ello mejor, ¿verdad? En vez de dejarlo quedarse así y siempre afectarme. Entonces, espero que esta ha sido buena lección por ustedes al apoyar con las emociones y efectos y no solo al entender o reconocer lo que nos afecta, pero también como empezar a tratar con ellos.